Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Mikhail Gorbachev. Durante este video se enfocará en dos de sus principales políticas. La perestroika, en primer lugar, y en segundo lugar, del glasnost. Bueno, comencemos. Mikhail Gorbachev fue el último líder que tuvo la Unión Soviética. Bajo el mandato de él, la Unión Soviética cae, creando así una crisis internacional. Pero entonces, hoy no nos vamos a enfocar en la caída de Gorbachev y el muro de Berlín, sino más bien en sus dos políticas principales, la perestroika y el glasnost. La perestroika. Bueno, la perestroika fue una política interna que implementó Mikhail Gorbachev durante su gobierno. ¿Qué es la perestroika? Traduce una reestructuración y que busca exactamente una nueva estructura de la economía interna de Rusia o de la Unión Soviética, pues. Entonces, esta fue de las primeras políticas de Gorbachev. Fue lanzada a solo un mes de que él fuera electo líder supremo de Rusia. Pero entonces, ¿qué buscaba con esa reestructuración? Reorganizar el sistema socialista para que se pudiera conservar este mismo. Bueno, entonces, ¿qué implicaba esto? Que Gorbachev quería cambiar el Kremlin, o sea, quería que los políticos del Kremlin cambiaran, pero no solo los políticos, sino también que hubiera cambios en la sociedad en sí soviética para lograr hacer una nueva. Él pensaba hacia una nueva sociedad soviética, rusa, en la que todos pudieran vivir. Pero entonces tuvo varias repercusiones. Por ejemplo, las consecuencias económicas, una crisis, porque muchos políticos comenzaron a lucrarse de esto y, y como consecuencias políticas, el primero tuvo reducción del armamento, una, una reducción del armamento y la pacificación de relaciones internacionales, retirando las tropas soviéticas de Afganistán y recibiendo a Moscú al presidente estadounidense Ronald Reagan. Pues entonces, eso es de las primeras consecuencias políticas. Pero después generó crítica por su poco manejo, por el poco manejo que le dio el gobierno a esto y significó en cierto modo y a largo plazo el fin de la era de Gorbachev. Por último, se va a hablar del glasnost, que fue la otra política importante que caracterizó el gobierno de Gorbachev. Entonces, el glasnost va completamente a la par con la perestroika. Si la perestroika era liberar el poder económico, aquí se trataba de liberar más el sistema político y la sociedad en sí. ¿Qué significó esto? Una apertura hacia los medios de información, no solo internos, sino también externos. Una libertad de expresión y, como ya le dije, liberar el sistema político, liberalizar el sistema político. ¿Esto qué hizo? Comenzaron a permitir manifestaciones en las calles, panfletos de propaganda que estaban en contra del gobierno o de políticas y algo muy importante, la liberación de presos del Estado, la posición interna o externa, es más, la externa. Entonces, esto tuvo mucha repercusión porque nunca se había visto eso durante la historia del comunismo. Pero entonces también hizo otra cosa, suavizó la censura. Entonces, ¿qué crea esto? Suavizó la censura. Entonces, comenzó a aparecer la prensa independiente y al suavizar la censura se perdió la influencia de los medios de comunicación y pues durante la historia del comunismo algo básico para que el comunismo sobreviva es que éste maneje los medios de comunicación para poder expresar sus ideales. Entonces aparece la prensa independiente. Como consecuencia es, ¿qué pasa? Se mostraron los verdaderos problemas de Rusia entonces, problemas que no se habían, que el Kremlin los había puesto como problemas de segundo plano, que no importaban, como cuáles, la pésima calidad de las viviendas, el abastecimiento de alimentos, el alcoholismo y la contaminación ambiental.
Entonces, esto aumentó paulativamente el nivel y cantidad de críticas que se hicieron, que la población soviética hizo hacia las autoridades, lo cual era una situación desconocida entonces, porque recordemos que Rusia es muy grande, entonces alguien de Kamchatka no era tan fácil recibir información de Moscú. Por otra parte, aparece el nacionalismo, influyendo en estas críticas. Entonces el nacionalismo comienza a ganar campos y poco a poco Gorbachev va perdiendo el poder y esto era un efecto que él no esperaba. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por verlo. Nos vemos pronto.